¿Cómo le va, amigos? Bueno, sabemos que hoy el dólar llegó a los 200 pesos. También sabemos de que no es un problema del dólar, porque todo el mundo dice, el dólar, qué problema. No, el problema es del peso, no del dólar. El problema es que el peso no llega a equilibrarse con la cantidad de dólares, la menor cantidad de dólares que hay en el mercado. Entonces, siempre en la época preelectoral, digamos, que se emite mucho más de lo habitual, hace que el dólar se recaliente y la cotización tienda a subir más de lo normal. Es más, hemos visto un gráfico donde observamos que la brecha, que en este momento es del 100%, a mayor brecha, mayor problema del gobierno del momento, digamos, ¿cierto? Fíjense que con el Rodrigazo la brecha fue del 370%. Después, ya por el 1982, con las Malvinas, fue del 183%. La hiper del 89, 110%, no mucho más. La crisis de Cristina Kirchner en el 2012, 2013, 63%, y estamos en el 100%. Esto augura, según algunos economistas, situaciones difíciles, porque imagínense que haya un 100% entre el dólar oficial y el dólar paralelo, que la gente mucho no entiende esto. Bueno, el dólar oficial es el dólar que quiere que sea para el gobierno. El gobierno quiere tener un dólar oficial a 100, 104, 105 pesos. Pero en realidad el mercado le dice que el dólar es de 200 pesos, subiendo. Llegó a 205 pesos y luego terminó cerrando en 200 pesos. El tema es que fundamentalmente el Banco Central puede manejar la cotización, porque es un mercado chico, con la emisión de dólares. O sea, al recalentarse el tipo de cambio, lo que hace el Banco Central es emitir dólares para que ese tipo de cambio baje. Pero el problema es de que no tenemos muchas divisas en el Banco Central. No hay muchas divisas. De la gran cantidad de divisas que dice el gobierno, hay que restarle todo lo que son los derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, el oro en barra y amonedado, los dólares que quedan en resguardo de las operaciones de los particulares en los bancos, queda una parte, un porcentaje en el Banco Central. Entonces, es allí donde quedan en reserva, ahí en el Banco Central, no son del Banco Central, sino de los particulares. Prácticamente se ha conocido que no hay, prácticamente, como decía, divisas en el Banco Central. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el problema? Porque ¿con qué dólares van a seguir tratando de manejar el tipo de cambio? Esto ocurre luego de las grandes regulaciones que tiene el gobierno. Es querer tener un mundo de fantasía, Disneylandia. El dólar a 100, los precios congelados, el cepo cambiario, cepo a la carne, a la exportación de carne, retenciones al campo. Fíjense que el campo es el sector que más divisa le trae al Banco Central, al país, con las exportaciones. Pero claro, fíjense ustedes que a pesar de que el gobierno le fija retenciones y le paga un dólar de 60 pesos, cuando el dólar blue está a 200 pesos. Entonces las explotaciones agropecuarias que exportan tienen costos de materias primas, maquinarias, fertilizantes, etcétera, a 200 pesos el dólar. Y cuando van a vender, se lo venden, le pagan, mejor dicho, 60 pesos por dólar. Y en pesos le pagan, no en dólares. Estas regulaciones hacen de que no solo
se perjudique a un sector de la economía que es el que más produce dólares para el país, sino que genera una permanente discusión, un permanente conflicto con este sector, obviamente con derecho a reclamar por parte del campo, porque es injusto. Todas estas regulaciones hacen de que permanentemente se vaya tendiendo a perjudicar a uno de los dos participantes en el comercio. En este serían tres partes: el gobierno, el exportador y el importador de afuera. Bueno, al que perjudican es al exportador, que es lo que más se necesita. Bueno, eso es inexplicable. Si nosotros pensamos que el gobierno quiere mantener todo pisado, regulado, con cepo, etcétera, para que esto sea de otra manera, está totalmente equivocado, totalmente equivocado. Fíjense que el riesgo país afuera está más de 1.700 puntos básicos. Es decir, el mundo se da cuenta que es una ilusión óptica querer tener otro país. ¿Y cuál es el problema de todo eso? Del dólar, de la gran emisión. Es el gran déficit que tiene nuestro país, el gran déficit fiscal que tiene, dado por la gran cantidad de erogaciones improductivas, erogaciones innecesarias, erogaciones que van de la mano de la política y no de la mano de la producción, de la inversión, del crecimiento. Esto lo sabemos bien, la gran cantidad de planes. Imagínense que hay 22 millones de ciudadanos que cobran algo del Estado, 22 millones de ciudadanos. Totalizan 800 millones por día hay que pagar para mantener los planes, y esto lleva a 292.000 millones de pesos. Dicho en dólares oficiales, 2.900 millones de dólares, o dicho en dólar blue, 1.460 millones de dólares. Esto hace de que esta permanente sangría que tiene el gobierno para acomodos políticos, para punteros, etcétera, que van de la mano de las dádivas que le dan a las personas necesitadas, y que la obligan a ir a marchas, a piquetes, a actos políticos, cuando en realidad esa manipulación del ser humano es un acto de bajeza inconmensurable. Y este gobierno que se dice ser progresista, hay que tener mucho cuidado cuando el gobierno dice que es progresista, que es populista, porque termina perjudicando a los más pobres. ¿Por qué? Porque con la inflación, que se dice que es el impuesto a los pobres, termina perjudicándolos, porque son los únicos que cobran remuneraciones fijas, sueldos, planes, jubilaciones, pensiones, etcétera, y todo lo demás va en forma proporcional. Con la inflación hay un ajuste permanente de los precios que no se va a resolver con el con el congelamiento de precios. Eso está clarito. Lo que hay que hacer, lo dijo el propio presidente en su momento cuando estaba totalmente encontrado con la actual vicepresidenta, dijo él que vayan los muchachos de la Cámpora al Banco Central a controlar la emisión, más vale, porque el problema está ahí, en la emisión. La gran emisión desmedida hace que permanentemente se vaya manipulando el peso argentino y vaya perdiendo valor, vaya perdiendo poder adquisitivo. 5 monedas destrozamos, 13 ceros le agregamos a la moneda, 13 ceros, una vergüenza. Y por lo que se ve, no hay visos de cambiar esta realidad. Esta realidad no lleva a nada. A congelar, regular, poner cepo, congelar tarifas, esto no nos lleva a nada. Porque todo eso lo paga el Estado. Y al pagarlo el Estado necesita desembolsar un montón de dinero que a la larga se ve
se ve en la moneda que genera que cada vez tiene menos poder adquisitivo. La gente no quiere tener pesos, por eso se refugia en el dólar. ¿Por qué? Porque es una moneda fuerte, que tiene regulaciones importantes, o más que regulaciones, tiene, para crear esta moneda, tienen específicamente, cada emisión de dólares tiene el respaldo necesario para poder emitir esta moneda. La verdad, no lo entendemos o no lo queremos entender. Lo que pasa es que para terminar con el déficit fiscal, terminar con los planes, terminar con la dádiva, hace falta un gran ajuste consensuado por todas las fuerzas que tengan representación parlamentaria. Y esto es lo que ningún político quiere pagar, este costo adicional, el costo político de tener que cortar una gran cantidad de planes, por más que se los quiera pasar a trabajo genuino. La contención, la red laboral que hay en la economía no alcanza para poder absorber esa gran cantidad de personas que están cobrando planes. Aparte, los empresarios no quieren tomar personas porque está la doble indemnización, la prohibición de despedir. Entonces todo esto hace que se vaya complicando cada vez más. Tendría que haber urgente un cambio, una modificación primero de la parte impositiva, terminar con tanta carga impositiva, tanta presión fiscal, luego terminar con estas leyes laborales que no ayudan a nadie, ni siquiera a los trabajadores. Tienen que tratar de acompañar al empresario, que es el que toma empleados, sin perjudicar al empleado, pero sacar de encima a los sindicalistas, que son una lacra que lo único que hacen es encarecer el costo político, el costo laboral, y lo menos que hacen es defender al obrero. Y también hace falta una gran reforma del Estado. La reforma del Estado, que yo les digo que es sacar todos los planes sociales, tratar de generar recursos, trabajo genuino, para que la gente pueda vivir de un sacrificio que con gusto lo hace y no tener que esperar que el puntero de turno le dé una dádiva para ir a una marcha, para cortar una calle, para hacer un piquete o ir a un acto político. La verdad, eso es denigrante, y que de progresismo tiene poco y nada. Lamentablemente, este populismo nos ha llevado a la situación actual. Nos queda solo esperar de que pronto esto cambie y tengamos mejores representantes en el gobierno. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.